Pues abrimos nuestro debate semanal, nuestro debate de actualidad. ¿Y qué mejor actualidad que hablar de esta semana que estamos viviendo? Esta semana de pasión, que para muchos es apasionante y para otros a lo mejor pues pueden pensar que es un insulto, porque tienen otras religiones y no están muy de acuerdo con lo que está pasando, ya no en Medina, sino a nivel nacional. Para debatir este tema, esta noche contamos con la presencia de Luis Gil. Luis, buenas noches. Buenas noches. Contamos con la presencia de Miguel Ángel López. Miguel Ángel, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Y contamos con la presencia de José Luis Rubio. José Luis, buenas noches. Tres contertulios habituales, bueno, pues que de vez en cuando sí nos gusta contar con ellos para debatir temas, en este caso como es la Semana Santa. Pero Luis, permíteme, antes de comenzar el debate, pues hablar un poco, analizar lo que ha pasado esta mañana, que todos, bueno, pues nos sorprendía precisamente este atentado terrorista donde al menos, de momento, hablamos de 34 muertos, si la cifra no va subiendo. Por desgracia, bueno, pues ha sido noticia una vez más, pues la irracionalidad de algunas personas que creen que con la violencia van a arreglar problemas y lo que se hace es, bueno, pues enturbiar mucho más la sociedad, el que personas inocentes acaben con sus vidas, el intentar hacer daño por hacer daño, la irracionalidad muchas veces de las personas que están en las religiones, hacen un uso irracional de las religiones y ver que, bueno, que porque este caso ha pasado en Europa, quizás nos llame más la atención que otros, pero por desgracia, diariamente, si no de esta forma, de otras formas, mueren en el mundo, por desgracia, todos los días, y a lo mejor al no ser en Europa no prestamos la misma atención. Pero yo quiero decir que tan seres humanos somos los europeos como los asiáticos, como los africanos. Y da la impresión de que solamente hablamos de estas cosas cuando nos tocan en nuestra parte central, donde el miedo empieza a cundir, pero hay que pensar que también son los seres humanos, son otros que mueren de la misma forma y quizás no prestamos tantas atenciones como prestamos a esto, y quizás haya que, y lo voy a decir yo, que a lo mejor no soy el más indicado, hablando del actual Papa, la bronca, entre comillas, que ha echado a los políticos por el drama que están viviendo los refugiados que vienen de Siria. Son víctimas también de los problemas que hay en el mundo, que somos incapaces de resolver y que muchas veces llevan a todas estas situaciones. Lamentable, condenable, pero yo creo que por desgracia vivimos en un mundo que genera mucha violencia. Miguel Ángel. Bueno, es un atentado normal y vamos a tener atentados y muchos centenares de muertos en los próximos años de este tipo. Me acuerdo hace unos años cuando en una medio de comunicación pues cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, y entonces indiqué que la caída del muro de Berlín traería consigo la caída del terrorismo, porque prácticamente todos los movimientos terroristas estaban sostenidos por el sistema comunista, por el Partido Comunista, por la Unión Soviética, porque era una forma de expandirse por el mundo. Y así fue. Lo único que no me equivoqué, fue con el tema del país de ETA. Pensaba que ETA iba a caer también, porque ETA evidentemente estaba sostenida por ellos. Lo que pasa es que el aspecto nacionalista aguantó a ETA. Y entonces me acuerdo que el presentador me comentó, bueno, entonces ya no va a haber más atentados y más terrorismo. Y dije, sí, pero el próximo terrorismo será religioso y será islámico. Y por desgracia no me he equivocado. ¿Y qué pasa? Que el terrorismo, el objetivo de esos terroristas no es Bruselas ni es Nueva York. Estamos viviendo una época que no soy sociólogo, pero aquí más que sociólogos hace falta psiquiatras. Y es que se quiere volver atrás, se quiere volver a la Edad Media. Es decir, el objetivo de estos terroristas, es el Estado Islámico, es volver otra vez a la Edad Media, a un Estado Islámico. Volver a cortar la cabeza a las mujeres, etcétera, etcétera. Este es el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que buscar a los más moderados. ¿Y cómo se les busca? Con atentados muy fuertes, que fue el atentado del 11 de septiembre de Nueva York. Contra Nueva York no iban, allí no tienen nada que pintar. Iban por, evidentemente, un trampolín. ¿Qué está pasando ahora? Y por eso están masacrando a Turquía, un país islámico, pero más moderado. Y este es el objetivo. Ahora, ¿esto esto se cubra? Mira, cuando el tema de ETA, que conocí un poco por circunstancias, no viene al caso,
me decían, ¿cómo se cura el tema de ETA? Y los partidos políticos venían, cuando vez que gobernaban las elecciones, venían con esta idea, bueno, con ETA acabamos en 10 minutos. Ya tenemos nuestras fórmulas. Es como la educación, ¿no? Cada ministro que aparece tiene un sistema de educación. Ya llevamos 45 en la democracia. Y dije, no, el terrorismo es una enfermedad. Y es de las pocas enfermedades que se cura con el tiempo. Hasta dentro de 40 o 50 años no acabaremos con ETA. Que no acabamos con ETA. ETA simplemente se ha aburrido y se ha retirado. Y por lo tanto el objetivo no es más que esto, es un Estado Islámico. Y, detalle, me llamaban unos compañeros porque había sido en el metro. Y el otro día en Salamanca, en la Facultad de Económicas, doy un seminario sobre mercado de futuros. Ahora explico cómo es esto. Y entonces dije, por un detalle, hacía tiempo que decía, no entiendo cómo los terroristas no utilizan el metro para los atentados. Al poco tiempo de decir esto, hubo un atentado en Londres, en el metro, y ahora ha habido esto. ¿Y esto por qué? Simplemente porque los americanos, a raíz del 11 de septiembre, hay un mercado en economía, llamamos mercado de futuros, que es donde jugamos la gasolina, lo que pago por el café, por la naranja, todas estas cosillas. Pero es un mercado que también se puede especular, se puede apostar. Y la CIA, a través de estos futuros, lo que intentó hacer apuestas sobre la gente donde pensaba que iba a haber atentados. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las apuestas son mucho más fiables que las encuestas. Las encuestas no funcionan ninguna. Lo que pasa es que lo echaron para atrás porque era morboso después del atentado de septiembre. Y entonces comentaba, me extraña cómo los terroristas, fíjate, un metro Madrid-Barcelona, en horas punta. Simplemente poner una bolsa con un explosivo en una papelera, un sitio cerrado. Y además estos, que evidentemente no les importa morir. Y por desgracia tendremos esto muchos años por delante. José Luis, ¿qué le parece a usted? Pues, ¿Cómo se escucha esta mañana? Sí, yo quiero aclarar dos conceptos básicos. Uno, el Islam es una religión pacifista. Esto no hay que perderlo en ningún momento de nuestros esquemas. El Corán es un libro pacifista de alabanza al Dios musulmán, que es el mismo Dios judío y que es el mismo Dios cristiano y de las religiones protestante y ortodoxa. Compartimos el mismo Dios. O sea, y cuando Mahoma escribe el Corán, es un libro de alabanza, de oración. Que luego dentro de lo que es el Islam haya fanatismos y haya distintas desviaciones, eso entraría en otro capítulo. Pero en sí, la religión musulmana es una religión pacifista. Eso hay que dejarlo claro. En segundo lugar, conocer el mundo árabe es difícil. No se puede, porque son civilizaciones completamente distintas. La civilización y religión, pero tiene que ir unida civilización y religión cristiana, no tiene que ver nada con la civilización y religión musulmana. Entonces, si juzgamos las cosas viendo no lo que es un atentado, que está mal, la violencia está mal, ya sea en cualquier religión que sea, está mal, cualquier tipo de violencia. Pero entender el mundo del Islam es difícil, porque a veces hacer un estudio desde nuestro capitalismo europeo y desde nuestro estado del bienestar, que marque muchas cosas, hay una decadencia tremenda y una falta de valores y un querer echar totalmente a Dios de nuestra vida cuando ellos no le echan, o en otros países han vuelto una fuerza tremenda, el caso de Rusia, por ejemplo, ha vuelto una fuerza tremenda, es estar cayendo en hacer un juicio temerario equivocado. O sea, el Islam tiene, para mí, tres cosas principales. Primero, es una religión que tiene un fenómeno que lo mismo lo cumple jóvenes que mayores. Yo, mis amigos que tengo jóvenes musulmanes, que son de países muy moderados, concretamente del Senegal, que fue colonia francesa, Marruecos, donde tengo tantos amigos y demás, en Irak, donde estuvo mi padre trabajando durante los últimos años de su vida, estuvo en Irak trabajando con Saddam Hussein y demás, pues yo siempre he oído hablar muy bien. Ahora, cuando se violentan desde otras civilizaciones a esa civilización, las consecuencias que vienen tienen muchísimas ramificaciones, entre otras la violencia. Vamos a cerrar el capítulo, no sé si quieres aportar algo más, Luis, Miguel Ángel. Cerramos el capítulo ya para entrar de lleno en nuestro Bueno, debate. simplemente lo tienen fácil, primero porque lo de que el Corán es pacífico es relativo. En segundo lugar, porque hay un sentimiento a nivel mundial y a nivel español
y es volver atrás, volver a lo antiguo. Tenemos ahora, con los partidos políticos que han aparecido ahora, volver otra vez a la miseria, volver a lo que representó el tiro a la nuca y la miseria. Repito, no es un problema de sociología, es que es un problema de psiquiatras. Y por tanto, ¿qué pasa? Que los islam que tiene la ventaja, que son millones de personas repartidas por todo el mundo. Mucho más que son mucho más a nivel de seguidores del Islam que de los cristianos. Lo tiene facilísimo. Se les ha metido esta idea y, por tanto, de crear un Estado islámico, y repito, vamos a vivir cientos de muertos. Sí, bueno, sí, pero sí. Después de lo que ha dicho Miguel Ángel, hay que matizar que en España la civilización musulmana que estuvo aquí viviendo durante 8 siglos no se caracteriza o no se caracterizó por esta visión actual. Fue una civilización donde convivieron las 3 religiones, el musulmán, el cristianismo y el judaísmo. Sí, las 3 culturas. Las tres culturas. Sí. Pero tiene una base para la violencia. Sí, tiene una base, Si como el permites, cristianismo también tiene una base para la violencia. El cristianismo no dice que hay que tirar a la mujer por la ventana porque la han encontrado con no sé quién. Bueno, es esa base. Pero vamos, la cultura musulmana sí que aceptó la convivencia de las 3 religiones. Pero vamos a tener... Y el cristianismo vamos a tener expulsó cientos de muertos en los próximos años. No, pero eso es distinto a lo que estamos hablando. Yo te he entendido que el musulmán tiene una base violenta. Claro. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí. Yo creo que no, pero bueno, son opiniones, son sentimientos. Es como, salvando la distancia, es como el nazismo, es que los nazis, no, los que mataron a los judíos no eran nazis, eran alemanes. Porque Alemania tiene ese fondo, o tenía, antijudío. Y por tanto, pues como ETA, ¿es que solo era ETA? No. El 60% de los vascos apoyaban a ETA. Bueno, vamos a centrarnos ya en nuestro debate. Hablamos de la Semana Santa y yo la pregunta que efectuaba a nuestros contertulios es: ¿pasión? ¿Es devoción? ¿Es arte? ¿O es un insulto a otras religiones? Luis, ya que está más próximo a mí, vamos a comenzar por ti. Hombre, pues yo todo creo que lo voy a sintetizar quizás en una palabra: en sentimientos. Sentimientos que para unos puede ser devoción, para otros puede ser turismo, para otros puede ser comercio, para otros puede ser diversión. O sea, la Semana Santa actual yo creo que no tiene nada que ver con la Semana Santa de los siglos XV y XVI, cuando eran procesiones penitenciales. Ahora se ha convertido, en muchas ciudades hay una pugna para vender mejor la Semana Santa. Por desgracia, bueno, pues otras cosas en España no funcionan económicamente, pero sí funciona el turismo. Entonces, bueno, pues ahí hay una pugna a ver quién vende mejor la Semana Santa como una cosa turística. Después seguramente de que pase la Semana Santa, todos los ayuntamientos, las oficinas de turismo nos van a decir cuántos visitantes hemos tenido. También yo entiendo que la Iglesia también lo ve como una oportunidad para sus feligreses, para el mensaje de Jesucristo, el mensaje teológico, y yo creo que según la persona que lo analice, pues así lo vemos. Para mí son sentimientos y la posibilidad de ver obras de arte por la calle. Para otros a lo mejor son días de devoción y de penitencia, y para otros pues es una ocasión para irse a la playa o para ir a ver ciudades que nunca han visitado. Miguel Ángel, la pregunta es esa: ¿es pasión, es devoción, es turismo, es arte, la calle, el museo por las calles? Bueno, vamos a ver, esto es más difícil que hablar del gobierno y de la crisis de Podemos. Vamos a ver, voy a empezar por último, que es el posible turismo. Vamos a ver, es verdad que cualquier manifestación humana, cuando es pública, pues alrededor pues va a haber un movimiento social, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Hace 4 días tuvimos el Día del Padre. Bueno, pues una cosa tan cariñosa, tan sentimental, pues lógicamente alrededor se ha movido un movimiento económico, social. Los restaurantes, por fortuna, el domingo me imagino que en Medina pues estarían llenos o casi llenos.
El comercio, pues han puesto regalos para el padre, etcétera, etcétera. Dentro de unos meses tenemos el Día de los Santos, una cosa tan delicada porque es mostrar la impotencia ante la muerte, de dejar unas flores. Pues ha originado también un movimiento, yo no sé en qué porcentaje, pero me imagino que las floristerías, el 80% del negocio del año es el 1 de noviembre, algo aparentemente. Llegan las Navidades y exactamente lo mismo, ¿no? Y esto es posible evitarlo. Y además en el campo político, ya que está aquí está Luis, ¿no? Dentro de unos días es el 1 de mayo. Lo último que está pensando ahora la gente es el 1 de mayo desde el punto de vista sindical. Es decir, el 1 de mayo, ¿qué es? Puente de mayo. Y el 1 de mayo, ¿qué significa? Sobre todo en Madrid, porque el día 2 es fiesta, es las playas de Benidorm llenas. Y simplemente, pues hoy van a haber 4 sindicalistas por ahí con las banderitas paseando y nada más. Y esto, evidentemente, esto es normal, pues puede ser, se puede evitar, evidentemente no se puede evitar. Por eso, en ese sentido, pido por el turismo y luego empezamos por la religión, ¿se puede evitar? Pues no se puede evitar. ¿Es malo? Pues quizá en el fondo no, ¿verdad? Pero es que sí, es imposible. Por lo tanto, por una parte, en la parte de turismo, que Luis conocerá mejor, hay un poco de farándula, pero hay de todo. Y yo siempre, desde el punto de vista de esto, mi más respeto a todos los sistemas religiosos y políticos, más respeto. Siempre y cuando estos sistemas religiosos y políticos sean en libertad y, muy importante, no den después lo que piden. Es decir, cuando en nuestra transición venían los políticos de la guerra civil, que se habían pasado 20 y 30 años fuera, y evidentemente en la cárcel, decían que héroes. Yo les puedo respetar como personas, pero yo no puedo respetar lo que representan, porque lo que representan son auténticas carnicerías. Y si estas personas hubieran gobernado y hubieran tenido el poder, evidentemente hubieran provocado auténticas carnicerías. Por tanto, mi más respeto por cualquier movimiento religioso y político, siempre libertad, y que no den después lo que piden. Esta es la parte turística, después veremos la parte ahora entramos religiosa. en materia, porque vamos a escuchar la posición de José Luis Rubio. No sé, ¿es pasión, José Luis, la Semana Santa? ¿Es devoción? ¿Es arte o Pues, es un insulto? Yo diría es uno de los, en el año litúrgico, es donde se conmemora la pasión y muerte del Señor. Todo el mundo cristiano, ya sea bajo ortodoxo, anglicano, protestante, luterano o católico, apostólico, romano. Celebramos la pasión. La pasión es belleza y es dolor. Belleza porque hay siglos de personas que se han dedicado a construir imágenes y altares que salen a la calle, y salen a la calle fuera de sacristía y fuera de los templos a vivir, ¿no? Entonces, yo creo que eso encierra una gran belleza, con el particularismo de cada país, claro, o de cada región, si es en España. Luego, en segundo lugar, yo diría, si somos auténticos hay que vivir. Hay que pensar en la realidad auténtica. Digo, usted no cree nada, me parece muy bien, yo le respeto. Yo soy creyente, pues usted respete a mí que soy creyente. Porque la gente muy sensibilizada a las creencias, ya sea de tipo católico, de tipo protestante o de tipo musulmán, son porque es lo más profundo que llevamos el ser dentro, la trascendencia. Entonces yo diría que hay un gran respeto. Pero concretamente en España, que es un país muy marcado por la devoción popular, cosas que, por ejemplo, no lo tiene Francia, que lo conozco bastante bien, o Bélgica misma. Yo cuando estaba viendo hoy el informativo me estaba acordando de las calles esas, de ese aeropuerto, lo conozco muy bien, donde han hecho también el último atentado, cerca de donde está todas las embajadas, también conozco toda aquella zona bastante bien. Pues hay que respetar muchísimo todas nuestras tradiciones. Pone pata arriba. Fijaros bien, y termino, un país en conceptos, no de este tipo solo, sino de otro, está más cerca de ser anarquistas, en una palabra, y a veces lo que tú has dicho, me parece que lo habéis dicho también los dos, de retroceder en vez de avanzar. Hay que tener delicadeza con los sentimientos, porque aquí todos estamos metidos en un gran país que es... Sí. Luis, no sé si estamos de acuerdo con lo que estás escuchando a tu compañero de tertulia. Sí, el problema sobre estas cosas, como he dicho al principio, son sentimientos, cada uno tenemos un pensamiento y un sentir que puede ser diferente, pero lo que sí que hemos dicho todos, y yo lo repito, es que hay que respetar las creencias y las
las opiniones de todo el mundo. ¿Eso qué conlleva? Pues eso conlleva también que cuando alguien no cree en esas manifestaciones, también sea respetado. O sea, España es un país donde la Iglesia Católica siempre ha estado muy presente, con su parte positiva y creo que su parte negativa, lo cual, bueno, pues es normal en toda la convivencia humana, que haya personas que ven solamente un lado y hay otros que vemos otro lado. El respeto, yo desde aquí digo que no soy creyente, pero sí que no tengo ningún precepto en contra de las personas que sean creyentes. Respeto que las personas que disfruten viendo las imágenes las sigan viendo, pero entiendo también que nosotros, los que no somos creyentes, también tenemos nuestras opiniones, que también las podremos manifestar sin que se produzca ningún daño ni ninguna o agresión contra otras personas que sí lo entienden. Yo en mi familia tengo personas creyentes y no creyentes como todo el mundo y nos respetamos y yo creo que es la mejor forma de ver estas fiestas. Lo que sí que entiendo, y eso sí que me gustaría exponerlo, es que me gustaría que todas estas personas que son creyentes no sean creyentes solamente estos días. Y que aparte de ser creyente por llevar imágenes, y a lo mejor me meto aquí en el campo del sacerdote, esa vivencia que dicen que tienen o que se ven reflejadas en las imágenes que se representan, después lo lleven a cabo en sus vidas. O sea, porque ¿de qué sirve que yo sea muy devoto viendo una imagen si después en mi vida diaria hago todo lo contrario a lo que Jesucristo dijo en sus sermones y en el sermón de la montaña o San Pablo en sus cartas? O sea, a mí no me sirve, como persona no me sirve el decir que soy muy devoto. Lo decía el Papa el otro día, o sea, y se quejaba de los políticos, o sea, y de la corrupción. Muchas personas que van a misa, se confiesan, al día siguiente están robando. Pues yo me imagino que el ser seguidor de Cristo, en este caso, debería de llevar, aparte de las procesiones, una vida más ejemplar de la que se lleva muchas veces. Sí. Y quizás eso sea la demanda que yo hago a esas personas que se dicen creyentes y se dicen seguidoras de un personaje como es Jesucristo, que para mí fue muy importante por lo que dijo y por lo que hizo. Y yo animo a los creyentes que hagan un ejemplo de sus vidas de lo que fue Jesucristo. Miguel Ángel, José Luis, Miguel Ángel, si quieres. Bueno, vamos a ver, y perdón, no es mi intención. Vamos a ver. Primero, mi completo respeto a cualquier manifestación religiosa. Entre otras cosas, porque la manifestación religiosa lo que implica, cualquier religión, es buscar algo que no tenemos ni idea, que es el sentido de la vida. Llevamos miles de años sobre la Tierra y no sabemos nada de muchas cosas. No tenemos ni idea del cerebro humano. Se calcula que solamente sabemos el 10% del cerebro humano. Y esto lo que implica que físicamente en la medicina hemos hecho unos avances terroríficos. Curamos enfermedades que hace 4 días eran incurables. Somos capaces de trasplantar manos, brazos, caras. Pero en el aspecto psiquiátrico no avanzamos nada. Es decir, las enfermedades psiquiátricas son incurables prácticamente todas, ¿no? Hace unos días en Medina, que les felicito, hicieron una comida por el tema del Alzheimer, no sé cómo se llama la asociación, AFAMED, porque el Alzheimer es incurable, como es incurable el Parkinson, como son incurables muchas depresiones. ¿Y por qué? Porque no tenemos ni la más mínima idea del ser humano, quizá dentro de 40 o 50. Es verdad que en 20 años hemos avanzado más que el resto de nuestra vida. No tenemos ni idea, por si hay cosas así más anecdóticas, el tema de por qué engordamos. Es decir, y mira que hay analistas, asesores, no tenemos ni la más mínima idea por qué se engorda y sobre todo ni la más mínima idea cómo se adelgaza. Y por eso se metió, cuando hay unos misterios, buscas una respuesta y las respuestas son más misterios que el misterio mismo, ¿no? Y se buscó el tema de las calorías, que fueron un premio Nobel, que poco antes de morir se dio cuenta de la payasada que había dicho.
porque según las calorías, los que estamos aquí tenemos que pasar 5.000 o 6.000 kilos cada uno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hoy todavía salen médicos, jóvenes y demás, los medios de comunicación, y si dan las calorías, digo, pero ¿qué coño, en qué universidad estudiarán si esto es más pasado que la pana? Y, por otra parte, no tenemos ni la más mínima idea qué es la vida. Ni la más mínima idea. Nacer para morir con troque por medio no tiene mucho sentido. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, respeto cualquier manifestación. Ahora, lo que a mí no me gusta es que se cambien de nombres. Es decir, cuando vamos a comprar la pescadería o la carnicería, ya que estamos en una zona de carne, pues cuando yo voy a comprar lechazo, me gusta que me den lechazo y que no me den macaco. Y cuando yo pido macaco, que me den macaco, no que me den lechazo. A cada cosa a su sitio. Ahora, y sin ningún ánimo de debatir, dices, ¿el tema de la Semana Santa es folclórico religioso? Sí. ¿Es espiritual? No. Cuidado. Dices, hay personas individuales que expresan su espiritualidad, bendito sea. ¿Y esto por qué? Porque la Semana Santa no tiene nada que ver con el cristianismo de los evangelios. Tal como no la Semana Santa, cuidado, la manifestación de las procesiones y todo esto. Sabe y lo sabe mejor que yo, que esto procede de la Edad Media, seguramente de los gremios que se fueron. ¿Y por qué? Porque se fueron cogiendo cuestiones de otras religiones paganas. Y luego, nosotros porque somos españoles, estamos acostumbrados a esta cultura. Pero mira, cuando ves unas procesiones y tú lo comparas del cristianismo de los evangelios, esto es muy fuerte, es muy fuerte. Lo que pasa que, evidentemente, estamos acostumbrados a ello, pero es muy fuerte. Está lanzando muchas preguntas. Sí. Yo no sé, ¿te está escuchando atentamente José Luis? No, vamos a ver, José Luis, vamos para ir avanzando en el debate. Yo voy a decir tres cosas fundamentales. El cristianismo bebe de tres bloques cruciales. De la civilización, de la cultura griega, que bebe la filosofía. Cuando eso se cristianiza, santa filosofía. Del Imperio Romano, de la cultura y civilización romana, el cristianismo bebe las leyes, el derecho. De hecho, el derecho romano se estudia el primer año en la carrera de Derecho. Y el cristianismo aporta, aparte de que coge la filosofía de los griegos, el derecho de los romanos, aporta la trascendencia, que no tenía esas otras civilizaciones. Esa trascendencia, porque Europa es cristiana desde el siglo I, mejor dicho, Hispania, como una de las grandes provincias de ese vasto imperio romano, junto con la Lusitania, que era Portugal. La Galia fue un siglo después, que Francia son cristianas, España es cristiana del siglo I. Hay que decir también que los romanos no necesitaban hacer procesiones, porque exteriormente cualquier portada de cualquier iglesia romana es un estudio teológico, como cualquier altar. Y los romanos, en toda su calzada, cuando se cristianiza de la época del siglo IV, todo ese vasto imperio, ya todo queda cristianizado, todo ese imperio. Lo que decía, es que habías dicho cosas muy buenas y totalmente de acuerdo. Lo que decía Luis es el ejemplo arrastra, las palabras vuelan, se las lleva como espuma se lleva el río, y el ejemplo arrastra. Estamos en tiempo, lo está diciendo el Papa, y yo como sacerdote lo digo, de ser ejemplares, sea una persona que no crea o sea una persona creyente. Tenemos que ser ejemplares, seamos sacerdotes o seamos políticos. No podemos ir pues dando un mal ejemplo, porque lo que cogeremos será una mala cosecha para las nuevas generaciones. Lo que dices tú, Miguel, como economista, es decir, lo que se pretende en la Semana Santa es acrecentar la fe. Esa fe en alguno le puede resbalar, en otro le puede hacer llorar y en otro a lo mejor le puede parecer folclore, que estoy de acuerdo contigo, pero lo que se debe de tratar es la esencia, y la esencia es de acrecentar la fe en la humanidad de Cristo hecho hombre, hecho Cristo, claro. Sí, me permite Sí. por rematar el tema. Vamos, repito, no estoy en contra de cómo se manifiestan las religiones. Lo que estoy en contra es que se ponga... El desvirtuamiento. No, el desvirtuamiento no. La forma de presentar la Semana Santa
en la religión, en la Iglesia Católica, que nada tiene que ver con el cristianismo de los evangelios. Esto que luego ya cada persona, mira, además tuvo un origen medieval, los capiruchos o capuchones, no sé cómo se llaman, los gorros, vienen de la época de la Inquisición, cuando a aquellos, por motivos religiosos, se les condenaba y para que estuvieran más cerca del cielo, etcétera, etcétera. Es muy fuerte, mira, además estamos trabajando con lo más bajo del ser humano, es decir, es ver esas imágenes inmaculadas, esas manos perfectas. Es decir, en una época que me imagino, en aquella época, pues María no tendría lavadora en casa, ni lavaplatos, ni estas cosillas. Lo normal es sacar a una mujer, bueno, lo normal no es sacar ninguna figura, pero lo normal sería una mujer arrugada, cheposa, con canas. Pero eso no gusta. Gusta a los niños, gusta a los jóvenes, no gusta a los viejos. Lo que pasa es que esto lo vemos muy normal. Mira, yo nunca entendí, no sé si usted me lo aclarará, ¿por qué se toca la saeta en la Semana Santa? La saeta de Antonio Machado, versionada por Serrat, Antonio Machado, Campos de Castilla, nacimiento en Sevilla, castellano, vamos, de adopción en Castilla, en Soria. Evidentemente, esa saeta es el ataque más brutal a la Semana Santa. La más brutal. Estás hablando de muchas fuentes, Miguel Ángel. Vamos a escuchar a Luis. A Luis Gil, luego ya vamos con José Luis. Yo para seguir un poquito de lo que José Luis ha dicho, y ha empezado hablando de que el ser humano que no avanza, que avanza las ciencias, es lo que quiero, vamos, creo que te entiendo. No, el ser humano no, el cerebro. No, el cerebro. El conocimiento del cerebro humano. Sí, yo creo que el mundo ha avanzado en general, excepto la condición humana. La condición humana yo creo que nos seguimos rigiendo como hace siglos. Y se ha visto con el comienzo de la tertulia. Usamos la violencia como hace siglos. La Iglesia Católica fue en su día violenta, cuando las cruzadas, sobre todo, las expulsiones que se hacían, que ahora ya esto a lo mejor no nos damos cuenta, pero de España se persiguió no solamente a los judíos, a los musulmanes, se persiguió a los gitanos, y eso lo hacían los cristianos. Aquí en Medina del Campo, la reina Isabel firmó un decreto contra los gitanos. O sea, tiene mucha... el catolicismo como el cristianismo, quizás la condición humana es lo único que no cambia. Y yo creo que todo esto que está pasando, bueno, pues viene quizás de atrás. Yo me acuerdo todavía cuando los políticos nos querían vender de alguna forma la invasión en Irak y nos decían que las mujeres iban con el burka, que eso había que terminar con ello, pues se acabó la guerra de Irak y siguen las mujeres con el burka. O sea, pero eso sí, por un segundo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que no cambia, el ser humano es igual hoy que hace claro, 500.000 años. Pues estoy diciendo que la condición humana es lo que no cambia. El cerebro es el mismo. Sí, no pero cambia hay el una cosa que no estoy de acuerdo. Yo antes pensaba que era muy difícil manejar a una persona. Y yo creo que es muy fácil. Desgraciadamente, es muy fácil manejarnos. El último ejemplo que yo he vivido, o que hemos vivido todos, ha sido la guerra de Yugoslavia. O sea, una sociedad donde han convivido los ortodoxos, los cristianos, los musulmanes. Era un país que estaba unido. De la noche a la mañana alguien se sube en un púlpito, en un pedestal, y se dice, aquel es el enemigo, el otro es el enemigo. Y al final se han peleado las tres religiones. Y yo digo, pero tan fácil es el convencerme al decir que aquel que ha sido mi amigo ahora es mi enemigo, mi suegro que era mi suegro ahora le tengo que matar, mi hermano que es de otra religión. O sea, tan fácil es comerme a mí y yo creo que eso es la condición humana, lo único que no ha cambiado. Y esto enlazándolo con la Semana Santa, pues yo creo que la Semana Santa
Nosotros como Miguel Ángel creo, o José Luis ha dicho, yo creo que ha sido José Luis, nosotros estamos acostumbrados a verla, pero yo me imagino una persona que venga de Norteamérica o de Asia y vea cientos de capuchones. Yo cuando veo películas del Ku Klux Klan me asusto, me da miedo el Ku Klux Klan. Y yo digo, pues es que esto es parecido, ver gente con capuchones ahí. Sí. ¿De dónde viene todo esto? Quizás de la etapa más negra de la historia española, que fue la Inquisición. De ahí viene, por desgracia, la etapa más negra de la historia de España puede venir todo esto. Dirá José Luis, menudo debate, Javier, que me has invitado hablando de la saeta, que es un insulto a la religión. No, pues muy interesante, voy a puntualizar porque habéis dicho varias cosas muy interesantes de lo que habéis dicho. Vamos a ver, empiezo por la primera. Los primeros 300 años de cristianismo eran vivir como ratas, ser cristianos. Era morir ante las fieras y vivir en catacumba, como ratas debajo de la tierra. Hasta que llega Santa Elena, convierte a Constantino y ya como religión oficial no se puede perseguir a ningún cristiano. Religión oficial de todo el Imperio Romano es el cristianismo. Punto uno. Punto dos. Cuando descubren aquellas catacumbas, yo concretamente he visto 3 catacumbas. Una de ellas tiene 2 kilómetros en 2 plantas. Una es de enterramiento, 800 y pico metros cada planta. O sea, para que veáis la magnitud. Cuando empiezan a descubrir las catacumbas, descubren las de San Calixto, 2 cosas interesantísimas. Es una imagen que daban culto y un fresco, un icono que también daban culto. Una imagen de cruz en madera, lo que sacamos en Semana Santa, como llenan todo el cristianismo románico, todas las calzadas y todas las esquinas de Europa, aquellos cristianos salían a morir ante la fiera rezando a una imagen, cruz de madera. Y luego, que se conserva muy bien, por cierto, un icono, que tanto lo venera la Iglesia ortodoxa. ¿Y el icono ese de qué era? La imagen del buen pastor. O sea, aquellos primeros cristianos que morían ante la fiera salían mirando, llorando y muertos de miedo y de valor por la fe, mirando un icono y una imagen. Luego, aquellos primeros cristianos, llega la época de los concilios y empiezan a discutir lo que tú has dicho, Miguel, que si verdaderamente es correcto o no es correcto dar culto a las imágenes, porque claro, aquella gente no es como ahora, no estaban en el relativismo que tenemos hoy, y empiezan a discutirlo, y hay un concilio donde se une toda, voy a hablarlo para que la gente que me estáis viendo lo entendáis, hay un concilio donde se reúnen a discutir si es correcto venerar o no venerar imágenes, porque los iconoclastas, que es una de las grandes herejías de las muchas que ha tenido el cristianismo, decían que no era correcto venerar las imágenes. Pues hazte protestante, si quieres, pero si tú eres católico, si tú eres cristiano, católico, apostólico romano, las imágenes hay que venerarlas, porque hay un concilio en el que condena, y todos los concilios forman comunión, desde el primero de Jerusalén, con la Virgen, que vivía la Virgen, hasta el último Vaticano II, forman comunión, ninguno se contradice, todo se complementa. Los primeros concilios fueron cruciales para el caminar de la Iglesia, y todos se desarrollaron, fijaros bien, lo que es Turquía, en Éfeso, Nicea, Calcedonia y demás, y fueron cruciales, porque donde se debatieron grandes temas. Con respecto a la saeta, los que somos andaluces conocemos lo que es la bulería, que es un baile alegre, lo que son las sevillanas, que se baila en la feria, lo que son las seguidillas o seguidillas, que son cante que no lo canta cualquiera, un Antonio Mairena lo canta muy bien, un Manolo Caracol vaya, aunque canta otros palos, una Paquera de Jerez puede cantar muy bien la bulería, pero ¿qué es la saeta? ¿Qué es la saeta? De todo el cante hondo que pueda tener mi tierra andaluza, es el más hondo de todo, el único que puede salir, como dirían los americanos, es soul, alma, que puede salir de lo más profundo de los sentimientos de una tierra que honra a lo que más quiere en ese mismo momento, que es o una dolorosa o un crucificado. Pero voy más lejos.
La Virgen de Rocío, que decimos, la Virgen de Rocío es folclore, donde ha estado San Juan Pablo II, la visitó y tal. Pensar que toda Andalucía se repobló de castellanos el 80%. Mi apellido es castellano, Maragato, el segundo no porque es alemán. Y de algunos aragoneses. Y allí llevaréis todos vosotros. Ahí hay cosas que se han conservado y otras que aquí la habéis perdido, pero aquí las han recuperado, porque si vas a Bilbao, yo conozco la Semana Santa de Bilbao y es muy parecido muchas cosas a las de Andalucía, pero voy más lejos. La Virgen de Rocío, ¿qué lleva adelante? Una jota castellana, no lleva unas sevillanas, ni lleva una seguidilla, ni un fandango, ni una bulería, lleva una jota castellana. Si lo observáis, y ya termino. Por eso es muy claro o sea, conocer las raíces es crucial, porque si no se conocen las raíces es muy manipulable, pero si se conocen las raíces, usted podrá manipular lo que quiera, pero las raíces son estas, y ahí están, nos gusten o no nos gusten. Sí. Y hay una cosa que está clara, no sé, en Medina del Campo, que no somos andaluces, ¿no? Pero donde se canta una saeta, ahí acuden más a las personas a escucharlo y a verlo, ¿eh? Miguel Ángel, sí, seguimos adelante. Se ve que me estoy explicando mal. Primero, repito, mi mayor, y por mi historia, mi mayor respeto, evidentemente, a cualquier manifestación religiosa, sea la que sea. Simplemente lo que puedo criticar es los nombres. Luego yo no me refiero a la saeta, me refiero a la saeta de Machado. Aquello de no quiero cantar ni puedo, a ese Cristo del Madero, sino el que anduvo el que anduvo en el mar. ¿Qué pasaba? Machado, como toda su generación del 98, tenían tres cosillas. Primero, un amor a la naturaleza. Segundo, en la búsqueda de lo espiritual, que después fue más desarrollado por Unamuno. Y en tercer lugar, la crítica feroz a la España de entonces. Machado criticaba lo que no le gustaba de Andalucía y criticaba lo que no le gustaba de Castilla. Y acá, aquella frase también en sus campos de Castilla, Castilla miserable, desprecias cuanto ignoras. Es la Castilla de entonces. ¿Y por qué la saeta de Machado es el mayor ataque a la Semana Santa? Porque evidentemente rompe por completo con la Semana Santa tradicional. 2014 creo, estaba en Sevilla y iban a hacer un monumento a Machado. Y le piden a Antonio Burgos, un escritor que escribe en ABC, que escribiera algo para que la gente se anime y tal, ¿no? Y decía, pero ¿cómo voy a escribir a favor de Machado? Pero si no tenía nada de sevillano, si nació simplemente los sevillanos que nació en Sevilla, y a los 8 o 9 años se marchó. ¿Y cómo voy a animar a hacer un monumento a Machado? Evidentemente, sí, lo que se trata, sí, lo que la saeta Machado fue lo que hizo Machado con su saeta, es destruir la Semana Santa sevillana. Porque eran muy profundos, eran muy espirituales. Mira, ¿cuál es el problema de todo esto? Que son tradiciones, y acabo, son tradiciones, correcto. Ahora, es lo mismo, ya aquella frase, por vuestras tradiciones estáis anulando la fe. Si todo esto, y otras muchas cosas, estamos en Semana Santa, mira, ¿y por qué es esto? Porque el cristianismo es oso. Es oso. Porque el cristianismo es una relación personal con Dios. Y al cristianismo no le hace falta nada. Otras religiones le hace falta templos, le hace falta figuras, vírgenes, dioses por todas partes. Al cristianismo no le hace falta nada. No le hace falta una iglesia, donde estáis 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy con vosotros. Y por tanto no le hace falta peregrinaciones, que ocurre en todas las religiones monoteístas, quizá el musulmán un poquito menos, ¿no? Por tanto el cristianismo no es más que eso, es que es muy soso. Y por tanto, ¿qué pasa? No le hace falta peregrinaciones. ¿Qué pasa? Como es tan soso, fueron adoptando costumbres de otras religiones, evidentemente paganas. Y al final... Puedo bajar un poquito el micrófono que estaba ahí. Tengo comentarios de ahora. Y por tanto, es lo que se ha convertido. Yo no voy a decir que sea, mismo Antonio Burgos decía, los cofrades no lo hacen por fe, eso es una cobertura. Lo hacen por la vanidad de que le vean en la cofradía. Que yo no voy a entrar en esto, cada uno evidentemente. Me acuerdo, estaba hace unas semanas en Cádiz y en Granada, que usted lo conoce mejor que yo. Y había un paso. Y entonces, pues estaban ahí ya saben que van muy vestidos, muy repeinados, estas cosillas, los cofrades, ¿no? Y dice una señora, sale de la iglesia, y dice, mira estos repeinados, claro, a uno no podemos ser repeinados. Y estos repeinados, lo que les gusta
este folclore. Ahora, luego el resto del año no van a la iglesia. Eso no lo critico, cada uno se manifiesta como sea. Lo que yo critico simplemente es dar un nombre a una cosa que no tiene. Luis, sí. Sí, no, estoy de acuerdo en parte de lo que has dicho, hay cosas que no. ¿Miguel Ángel o José Luis? ¿Con quién está de acuerdo? Con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel. Miguel Ángel ha dicho que el cristianismo es soso. Yo creo que no es soso. Lo que pasa es que se ha perdido la fe. Y cuando se pierde la fe, haces... Soso en las manifestaciones. Sí, buenas manifestaciones. Para mí es soso en el aspecto de que todo se basa... Hoy me estoy explicando mal. Soso en las manifestaciones, es una narración personal. Es decir, otras religiones necesitan, tienes que ir a peregrinar no sé cuánto, un año, una vez en la vida a la Meca, tienes que adorar a no sé cuántas imágenes. El cristianismo, bueno, hay que hacer grandes templos. El cristianismo es una narración personal, nada más. Y eso el padre no lo va a hacer. El problema, una de las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo es que el catolicismo no estaba prohibido hablar directamente con Dios. La Biblia, el católico tenía prohibido leerla. No sé si estoy diciendo alguna barbaridad o no. O sea, el protestantismo venera la Biblia. El cristianismo necesitaba a los sacerdotes porque según los católicos, el católico no estaba suficientemente preparado para leer la Biblia. Entonces se necesitaba un sacerdote para que el sacerdote te recomendara o te guiara en la lectura de la Biblia. Lo que sí que puede ser soso, y sé que tú no lo has dicho, es la vida que puede llevar un católico. Yo creo que se ha perdido yo hablaba en un principio de que a mí me gustaría que los católicos siguieran la vida de Jesucristo. Y yo creo que lo que han perdido es eso, que muchas se conforman con ir una vez a misa a la semana y el resto de la semana... Mira, había un político, no voy a decir el nombre por respeto a él, pero yo decía, joder, una persona que se daba por católico, muy católico. Y yo le decía, pero si estás mintiendo, lo que estás diciendo es mentira. Dice, ya lo sé, dice, pero mañana voy, me confieso y ya está. Bueno, o sea, yo personalmente por mi historia y forma de ser, nunca diré a los demás cómo tienen que comportarse. No. Bastante digo yo con tratar de comportarme. Bueno, a mí me está encantando Luis y Miguel, me está encantando. Bueno, el cristianismo, otra de las cosas grandes que hereda, o sea, que bebe, aparte de la filosofía griega, el derecho romano, es la sabiduría de todos los rabinos judaicos, de todo el rabinismo judaico. Hereda, ya sabéis que el pueblo de Israel, el templo, es como decir ahora, para que la gente joven que está ahí detrás me entendáis, es como la catedral, ¿no? Se lo destruían, lo volvían a hacer, aunque fueran 70 años como la última vez. O sea, el centro era el templo para ellos. Y en el templo estaba el Arca de la Alianza con las tablas y el Sancta Sanctorum, ¿no? Lo que ha dicho Luis, lo voy a explicar porque, claro, si me meto, la gente que está ahí no me van a entender. Todas las religiones, sobre todo la nuestra, la cristiana, tiene sus luces y sus sombras. Estamos entre el pecado y la gracia y el pecado, y hay que admitirlo. Por eso todos los papas piden perdón. Cuando hubo un gran cisma, de los muchos que tuvo la Iglesia, uno de los últimos fue el de Lutero, que era un monje agustino, que voy para explicar, para que entienda lo que decía esto. Entonces Lutero era un monje muy inteligente, pero ¿qué pasa? Que la Iglesia va sobre 3 patas. Si tú en 3 patas, no 4, quita una, se cae, se tambalea. ¿Cuáles las 3 patas de la Iglesia? Ya sea de hermanos separados, como pueden hacer protestantes, luteranos, calvinistas, ortodoxos, da lo mismo. Es la Escritura, una pata. El magisterio, papa, cardenal, obispo, arzobispo, el magisterio y la Escritura. Todo lo que es la Escritura. La Escritura la compartimos igual todas las religiones, Viejo y Nuevo Testamento. Los musulmanes es otra cosa, y las iglesias orientales otra. Entonces, si en esa mesa quitamos el magisterio
que es lo que quitó Lutero. Lutero se quedó con la tradición de la Iglesia hasta ese momento, tradición, magisterio y escritura, y se quedó con la escritura, pero quitó el magisterio. Se vio con un problema gordísimo, que la Iglesia se le iba de las manos, porque Lutero jamás pensó que iba a tener más fuerza que el católico apostólico romano en aquella época. Es que eso, ahí está la historia. Entonces, ¿qué hizo? Como se vio, él era listo, que se le iba de la mano, entregó la Iglesia a los líderes alemanes, a los príncipes alemanes. O sea, en vez de ser una sola cabeza, aquí cada príncipe, cada iglesia depende de su príncipe. Hasta ahí entendido. Sí. Lo mismo que los ortodoxos depende de su patriarca, el de Moscú, o el de Atenas, o el de Lisboa, o el de Chipre, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. La autodefensa que tuvo el catolicismo, los que dependemos de Roma, fue una autodefensa, que donde salieron grandes fundaciones, como fueron los jesuitas y grandes santos, Felipe Neri y demás, da un giro, fijaros bien, que lo que has dicho tú, te lo matizo, da un giro a lo sacramental, porque Lutero se quedó con todo lo que era la escritura, pero lo sacramental lo quitó. No. Entonces, la autodefensa de los católicos apostólicos romanos era dar un giro como autodefensa a todo lo que era sacramental. Y se olvidó, es cierto, lo que tú dices. El protestantismo se hizo más estudioso de la escritura, Viejo y Nuevo Testamento, que de lo sacramental, que prácticamente lo dejaron olvidado. Hasta ahí me explico. Sí. Entonces, cuando llega el Concilio Vaticano II, San Juan XXIII, ese cura que era de pueblo, patriarca de Venecia, que se limpiaba los mocos con la sotana y que luego es una persona que demostró ser uno de los grandes, de los más grandes que ha dado en los últimos siglos la Iglesia Católica Apostólica Romana, se da cuenta, y es cierto lo que tú dices, que había una gran diferencia en ese estudio a nivel genérico. Estaban más preparados el mundo protestante de conocimiento de lo que era la escritura que el mundo católico apostólico romano. Ahora estamos por igual, pero entonces no. Entonces rápidamente se recupera ese tiempo perdido, el Concilio Vaticano II actualiza todo y ahora estamos ya a la par en la escritura, en ese conocimiento. Pero también voy a decir otra cosa. La Iglesia oriental, con respecto a la occidental, que es la nuestra, históricamente estuvo siempre mucho mejor preparada que la nuestra. De allí salen los grandes pensadores, los padres capadocios, San Basilio el Grande, San Juan Crisóstomo. Estuvo mucho mejor preparada a nivel no solo de escritura, de todo el conocimiento teológico que la occidental, que era la nuestra. Eso también fue motivo, si lo conocéis, de que el cisma de la Iglesia oriental, de los que son los ortodoxos, para que lo entendáis ahora, se acrecentara. Y se negoció muy mal, hay que reconocer lo que se negoció muy mal por las dos partes, porque hubo un enfrentamiento, en el fondo, con grandes complejos por la parte occidental, que era la nuestra. Vamos a entrar ya en la recta final de este debate y sí que me gustaría, Luis Gil, hablar un poco pues de las tallas de las imágenes que tiene la Iglesia. Por ejemplo, estamos comentando Medina del Campo, que son unas imágenes espectaculares y que tenemos la suerte de verlas por la calle, ¿no? Otras veces uno pues acude a un museo a ver precisamente pues estas imágenes y ahora tenemos la suerte de verlas en las calles, por lo tanto, aunque no te guste mucho la religión, tienes una ocasión para por lo menos verlas pasar. Yo frecuento las iglesias, aunque no sea creyente. Y lo que admiro es la gran riqueza monumental, de monumentos, tanto monumentales como de figuras de los cuales hace gala, por ejemplo, Castilla. Castilla es una riqueza muy grande. Pues bueno, quizás Castilla sea la más grande porque es el mundo cristiano que se va arrancando a los musulmanes, donde la Iglesia que se va presentando, va haciendo de sus templos verdadera riqueza. O sea, aparte de que los únicos que tenían poder en ese momento de la historia es la Iglesia, poder económico, quiero decir, para hacer esas tallas y para hacer, o sea, la Iglesia, tanto en España como en Italia, eran los que encargaban a los escultores
que hicieran estas obras de arte, afortunadamente, que todavía se conserva. Quizás una cosa a favor de la Iglesia es que, gracias a que en muchos conventos se han mantenido estas imágenes y estas riquezas, se han conservado. Si no, quizás muchos se hubiera perdido, se hubiera vendido y al final no lo conoceríamos. La riqueza monumental que tiene Castilla en imágenes, en imaginería, yo creo que es fabulosa. De eso es la importancia que tienen las procesiones de Valladolid, de Zamora, de Palencia, de Medina, de Ávila. O sea, es una riqueza. Pero en contra, habría que decir a todas estas personas que nos dicen de esa riqueza que pasea por las calles, ¿cuántos han visitado, por ejemplo, el Museo de Escultura de Valladolid? Que es ahí, en muchos sitios donde están metidas esas imágenes, y hay un gran desconocimiento de esos museos. O sea, y ahí es donde yo no encaja, o sea, la gente que me vende o que me quiere vender que por las calles de las ciudades castellanas desfilan imágenes, después cuando acaba la Semana Santa, ¿cuánta gente de esa visita esos sitios donde están guardadas esas imágenes? Miguel Ángel, las tallas, hablamos de lo que son los pasos, hablamos de las bandas de música, hablamos de los estandartes que llevan todas las cofradías, que todo eso forma parte de la Semana Santa. Yo eso no lo critico, es decir, me gusta el arte, me gusta la historia. Yo hacía 30 años que no coincidía en Semana Santa en Medina, porque no coincidía. La única Semana Santa que veo un poco es cuando estoy trabajando en abril, cuando la Semana Santa es en abril, y estoy en Málaga. Y el hotel donde estoy, pues se ve el desembarco de los legionarios. Esto no lo criticaré nunca, porque me gusta el arte y por tanto no lo voy a criticar. Me gusta la música. Estos días en Medina, que no lo comparto, lo estoy viendo porque me gusta esto. A mí me gusta, por ejemplo, hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque me gusta la historia y porque me gusta andar. Ahora, el problema es que, lógicamente, no lo voy a hacer desde un punto de vista religioso. Primero, porque el cristianismo no es nada de eso. Y en segundo lugar, porque en la arca de Santiago hay todo menos los huesos de Santiago. Dios sabrá lo que hay dentro. Y por lo tanto, yo esto lo veo perfecto, no lo voy a criticar. A veces coincido en Valencia, veo las fallas. Pues lo veo normal, es arte. O sea, yo esto no lo critico. Lo único que evidentemente puedo criticar es que se denombre una cosa que no lo es. Esto es lo que he ido. Y por no liarla más, a veces, sí, perdona, es el ejemplo que me viene al mal, es el tema del bautismo de los niños. El bautismo de los niños, eso es aberrante. Eso es cargarse 2000 años de historia del cristianismo. Yo lo comprendo que un aficionado de fútbol, por ejemplo del Madrid, pues cuando nace su hijo, pues tenga la ilusión de hacerle socio del Madrid, porque mal padre tiene que ser, hacerle socio del Madrid. A ese padre hay que quitar el control del hijo, porque, hombre, condenar a un hijo el resto de su vida apenas por ser el socio del Madrid. Pero bueno, eso lo entiendo, es un juego, pero no esto. Ahora, ¿yo critico el bautismo de los niños? No. Cada religión se expresa como quiere y como le da la gana. Yo eso en mi vida lo voy a criticar. Lo que evidentemente, lo que no quiero es que se llame a un bautismo cristiano, que no lo es. No es más que esto. Si yo no critico, ni critico que haya economía alrededor de la Semana Santa, como no critico que el día 1 de mayo pues se hable de todo menos del 1 de mayo. Eso es normal. Lo que critico es que se dé, evidentemente, nombres a cosas que no... Es como lo decíamos antes de la carne. Bueno, macaco, aquí no, igual no se conoce el macaco, en otras zonas es el corderazo. Pues quizás eso venga por la guerra que haya entre las religiones, a ver quién tiene más número de religiones. Entonces, que no. Si yo lo comprendo, mira, son 2000 años de historia. Se te van pegando cosas, van cambiando. Y eso es normal. Y ahora, dices, ¿y estas tradiciones no han corrompido esto? Y repito, si es que yo no tengo... Yo creo que no han corrompido. Perdona. Yo no critico nunca. Mira, ya sé que lo estás criticando. No critico eso. Critico es que se lleve un nombre que no es. Vamos, que uno se exprese su fe pegando latigazos en la espalda como un cerdo, pues vale, que espiritualmente, pero eso es anticristiano, eso es una herejía. Sí. José Luis. Bueno, yo decir que nuestra iglesia es una iglesia de bautizados. Los judíos eran un pueblo de circuncidados.
ellos tenían su identidad en la circuncisión. Cuando estaban en el Éxodo, construyendo pirámides, haciendo monumentos funerarios con los egipcios, que estuvieron 40 años, con los babilonios fueron más años, fueron 7 o 8 años más, y todavía peor el destierro. Ellos sabían que eran judíos porque tenían una identidad, la circuncisión. Moisés, nombre egipcio, como Ramadés y demás, era circuncidado. La identidad del cristiano es el bautismo, es un pueblo de bautizados. El Señor le bautiza Juan el Bautista, su primo le bautiza. Se abren los cielos y dice claramente la Escritura, y es palabra del Señor que la besamos. Este mi hijo, no cabe duda, ya ha llegado, no le confundáis, no eres tú, Juan, tú eres el que vas delante, primo de él, tú eres el que va delante, y tu niño irás delante de él, pero este es mi hijo. Luego, nosotros una religión de bautizados, pero tengo que especificar 3 cosas del bautismo, que son muy importantes. Hay 3 tipos de bautismo, no uno solo de agua, 3. Y diréis, ¿cuáles son los otros 2? El bautismo de sangre, aquel que muere entregando su vida por la religión, los mártires, los primeros mártires, habría muchos que estaban sin bautizar, sin embargo, murieron entregando su vida por la fe ante la fiera, bautismo de sangre. Luego hay bautismo, que este me ha tocado a mí, y de hecho lo tengo ahora, este es muy normal, el que voy a decir ahora, bautismo de deseo. Es chicos que quieren bautizarse, yo tengo casos de esto, he tenido, y no quieren sus padres, porque no quieren que hasta que sea mayor de edad. Y el niño, donde fuere a lo que viere, pide quererse bautizar, pide querer hacer la primera comunión, pide querer ser padrino, y no está bautizado, pues claro. Y no, entonces existe el bautismo. Ese chico, si le ocurriera algo, tiene el deseo, que luego cuando sea mayor de edad, lo toma con el agua, y luego el bautismo de agua. Ahora, lo que no podemos olvidar es que nuestra religión es una religión no de circuncidado, que esa es la judaica, de bautizados. Las tallas que hemos comentado, las imágenes, José Luis, usted como sacerdote, ¿qué le parece las tallas que vemos, por ejemplo, en Medina del Campo? O hace poco hemos visto en Braojos también una talla importante por las calles. Bueno, yo es que pienso que, yo muchas veces me hace muchísimo pensar cuando voy a las iglesias, digo, ¿qué formación tenían nuestros antepasados? Porque claro, todas esas iglesias que estamos viendo, porque claro, es que al cristianismo le debemos todo, es una civilización que le debemos la forma de pensar, de comer, de arar, de todo, porque de las grandes factorías del cristianismo, ¿qué fueron las grandes factorías del cristianismo? Donde se va todo el saber, fueron los monasterios, desde el siglo VII. Antes vivían como eremitas, eran los monasterios, y de ahí se expandió toda la sabiduría hacia todo el territorio, que luego a su vez se exportó a otros sitios, ¿no? Entonces, yo me hace muchísimo pensar cuando llego, mínimamente a mis parroquias, digo, ¿qué formación tenían vuestros antepasados? Lo he dicho en muchas predicaciones, por lo bien que supieron concebir teológicamente hacer esta imagen o la otra, o sea, tenían un conocimiento. Y hay que pensar una cosa, que cada pueblo con su dinero, y eso está muy bien documentado, porque claro, la Iglesia ha documentado muy bien todas estas cosas, y también la parte pagana, por Claudio Josefo y and Company, como yo digo, la parte pagana también relata muy bien los hechos de los primeros siglos. Pero, por ejemplo, Bobadilla del Campo, está muy bien documentado que ese magnífico coro hecho en madera de pino autóctono lo pagaron los comerciantes. O sea, es que cada pueblo se pagaba con su propio dinero sus iglesias y las custodiaban. De ahí era luego el pagar los diezmos y primicias y demás cosas, porque cada uno se hacían sus propios templos, sus propias iglesias. Luis, tenemos que finalizar, 30 segundos, por si quieres aportar algo más, después Miguel Ángel, 30 segundos y va a cerrar. Sí, ha abierto el debate, la pena es que se acaba el tiempo, ¿no? A mí me gustaría hablar de los monasterios. Eso podemos decir, es que con estos dos dan lugar, con Luis y conmigo, es verdad, es un placer estar con ellos, porque es que lo enriquecemos, lo que estáis ahí, lo estáis viendo, los monasterios es otra cosa y muy interesante. Muy interesante, su parte buena y su parte mala, sí, por supuesto, como todo lo que es la vida, Claro, porque los monasterios es donde era en las tierras conquistadas a los árabes para asentar a los cristianos, la parte más importante era un monasterio, y la gente que vivía alrededor de esos monasterios, la gente que trabajaba para los monasterios,
pero también era el poder que tenían esos monasterios. El poder tan absoluto, que muchos monasterios tenían el poder de media España, para bien y para mal. Entonces, bueno, pues esas imágenes, y aquí voy a cortar, si algún día seguiremos hablando del monasterio, el poder que tenía como mecenas los monasterios. O sea, la riqueza que había en esos edificios, en esos monasterios, se igualaba, digamos, a de los reyes. Y toda la cantidad de ciudadanos que vivían alrededor de ese monasterio. Habría que estudiar o habría que hablar sobre las relaciones que había entre los ciudadanos y los monasterios, pero eso es otro debate. Miguel Ángel, 30 segundos para concluir sobre lo que estamos debatiendo. Sí, Semana Santa... Simplemente, gracias a los monasterios tomamos buenos vinos también. También, claro, su parte buena y su parte mala. La desamortización lo jodió todo. Bueno, 30 segundos primero para pedirte perdón. No, lo bonito de la tertulia es... Sí, me he pasado, y pedir perdón a los oyentes. No pretendo más que, evidentemente, respetar, no voy en contra de una manifestación, pero me gusta que a cada cosa le llamen por su nombre. Nada más. Pues, Luis, mí, para cerrar la el verdad debate. que sois dos personas encantadoras, de verdad. Yo decir a la cámara que me está enfocando, mi vocación de sacerdote, fijaros bien y miradme a los ojos, se la debo a la devoción popular. Si yo no hubiera estado metido en la devoción popular, en Santa María de la Alhambra, de Granada, y hubiera entrado en el proceso de beatificación de Isabel la Católica, creedme, yo no estaría aquí de sacerdote. Estaría feliz con mi mundo empresarial, pero no estaría aquí de cura. Y se lo debo a la devoción popular y al proceso de beatificación de Isabel la Católica, vuestra paisana y mi paisana también. Luis Gil, Miguel Ángel, José Luis, muchísimas gracias y que tengan ustedes una buena Semana Santa. Igualmente. Muchas gracias.